Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La corrupción empobrece a una nación más que una recesión, una sequía o una guerra comercial. Y cuando el autoritarismo, la corrupción y la incompetencia se sientan en el poder, no solo se vacían las arcas públicas, se vacía también la confianza de la gente y se destruye la moral cívica. Al otro lado del Atlántico, en la tierra del vino y del flamenco, los españoles sufren lo que con trágica normalidad vivimos en América Latina. Mafias sin escrúpulos y sin vergüenza en el poder, cínicos y arbitrarios. La corrupción roba más que dinero, roba la fe en la política. El gobernante impune, el exgobernante ladrón y el funcionario bandido dejan claro que el poder no sirve para servir, sino para servirse. Duele ver que en un país tan querido, la política se haya convertido en un lodazal donde los sinvergüenzas hablan de justicia, los mediocres hablan de transformación y los autócratas hablan de pueblo, cuando lo que defienden es el privilegio, el blindaje y el reparto del abuso. Zapatero pasará a la historia como uno de los criminales más despreciables, deshonestos y desalmados del siglo XXI. América Latina tiene mucho que cobrarle, pero su corrupción con dictaduras sanguinarias, sus traiciones a presos políticos y su lucro con el hambre del pueblo venezolano lo pintan como lo que es: basura para el desagüe. La corrupción sostenida es una forma de dictadura, aunque se disfrace de legalidad, de ideología o de sensibilidad social. El corrupto, además de robar, necesita impunidad y para obtenerla presiona jueces, coloniza instituciones, reparte favores, compra lealtades y convierte el Estado en una red clientelar donde cada silencio tiene precio y cada complicidad recibe premio. El mal gobernante no solo administra mal, obliga a los ciudadanos a vivir peor. Hace más cara la vida, más incierto el mañana, más frágil el empleo, más vulnerable la seguridad y más lenta la justicia. Donde debería haber orden, instala ruido. Donde debería haber certeza, instala arbitrariedad. Donde debería haber autoridad legítima, instala propaganda. Esto es lo que han hecho con la madre patria: nepotismo, impunidad partidista, uso obsceno del aparato público, desprecio por la verdad, colonización de la administración y un populismo de subversión y consigna que trata a los ciudadanos como idiotas a los que se puede comprar la conciencia con prebendas. La pregunta que deben hacerse al otro lado del Atlántico ya no es si la crisis existe. La pregunta es cuánto más puede aguantar España sin devolver la palabra a los ciudadanos. España atraviesa una crisis política y moral que ya no puede esconderse detrás de la demagogia socialista. El escándalo de José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra es tan solo uno de los síntomas de la decadencia de una izquierda que alguna vez quiso presentarse como moderna, europea y democrática, pero que hoy aparece atrapada entre la corrupción, el cinismo y sus alianzas con el autoritarismo latinoamericano. La investigación judicial sobre Plus Ultra señala presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental alrededor de un rescate de 53 millones de euros entregado a una cuestionada aerolínea de un solo avión. Este caso obsceno y criminal descubre el abuso de poder, la pérdida de límites y una cultura política que normalizó la cercanía y la complicidad del sanchismo con regímenes criminales con Zapatero de monigote. Zapatero no llegó a Venezuela como un observador neutral ni como una figura distante. Durante años construyó una relación política y económica estrecha con el chavismo. Este personaje falso, hipócrita y corrupto se presentó como mediador, como hombre de diálogo, como facilitador de soluciones. Pero mientras hablaba de paz y negociación, con su ayuda, la dictadura venezolana encarcelaba a opositores, destruía instituciones, expulsaba millones de ciudadanos y convertía al Estado en una estructura de represión y saqueo. Esa es la contradicción que hoy lo persigue.
Su cercanía con el chavismo no puede explicarse como ingenuidad. Fue una alianza criminal, útil para la dictadura y devastadora para la credibilidad democrática de España. Porque cuando un expresidente europeo termina validando a una narcotiranía latinoamericana, el problema ya no es solo personal, es institucional, político y moral. España vive además un deterioro preocupante de sus contrapesos. La democracia no se sostiene únicamente con elecciones. Se sostiene con jueces independientes, prensa libre, instituciones que resisten y una ciudadanía capaz de exigir cuentas. Cuando la corrupción se protege con lealtades partidarias y cuando la mentira se convierte en la regla, la democracia empieza a vaciarse desde dentro. La izquierda española atraviesa una crisis de identidad. Abandonó la defensa de la libertad y sustituyó la justicia social por una red de consignas, favores y complicidades. El caso Zapatero importa porque muestra hasta dónde puede caer una clase política cuando pierde el sentido del límite. Lo que supuestamente comenzó como diplomacia, terminó como un lobby de intereses criminales. España merece algo mejor. Merece recuperar el respeto por la ley, la independencia de sus instituciones y la dignidad de una democracia que no puede servir de refugio moral para quienes pactan con tiranos. La decadencia no ocurre de golpe. Llega cuando los ciudadanos se acostumbran al escándalo, cuando las élites justifican lo injustificable y cuando los contrapesos dejan de funcionar. Por eso este caso no debe verse como una anécdota judicial, sino como una advertencia. Una democracia que no se defiende puede terminar en manos de quienes usan la libertad para proteger negocios criminales y la política para procurar impunidad. La corrupción no es solo un delito contra el presupuesto, es un atentado contra el alma pública de una nación. Cuando un gobernante, un exgobernante y los funcionarios convierten el poder en una red de corrupción, blindajes e impunidad, el daño no termina en los tribunales ni en los titulares, empieza allí. La tierra de los que tanto venimos y a la que todavía llaman primer mundo, sufre de un populismo autoritario y corrupto que amenaza su propia sobrevivencia como monarquía parlamentaria. Cuando la corrupción deja de ser excepción y se convierte en método de gobierno, la democracia está en peligro. Para conversar sobre la crisis profunda que vive España, tengo el privilegio de presentarles a Manuel Llamas, licenciado en Ciencias Políticas, con máster en Economía y en Periodismo. Es analista del Instituto Juan de Mariana y de Libre Mercado en España. Además, está en la prestigiosa y valiente plataforma de Libertad Digital, en su radio y en el canal de YouTube. Manuel, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cuándo dejó el socialismo español de ser socialdemócrata y se convirtió en una maquinaria de poder, corrupción e impunidad? Bueno, yo marcaría el inicio del declive y el deterioro institucional y político de España y también del Partido Socialista en el año 2004, con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del gobierno, que hay que recordar que llegó a lomos, impulsado por el peor atentado terrorista que ha sufrido la historia de este país. A partir de ahí se marca un punto de inflexión de populismo, del populismo de la peor calaña, donde un partido más o menos de perfil socialdemócrata acaba convirtiéndose en un partido de perfil bolivariano. Sí. Zapatero era un supuesto mediador humanitario en Venezuela para liberar presos políticos ya después del gobierno y para buscar una salida democrática después de la dictadura. Hoy, los informes y la evidencia dejan claro que Zapatero es un mercenario criminal, traficante de influencias, socio de narcodictaduras y un vulgar ladrón. ¿Qué dice España de esto, Manuel? Bueno, ahora mismo España está en estado de shock, especialmente la izquierda española, porque está descubriendo con horror lo que muchos ya anticipábamos hace tiempo, que Zapatero no era ninguna hermanita de la caridad, sino todo lo contrario, era una persona inmoral, absolutamente indecente, y ahora está investigado por la justicia, por lo tanto es un presunto criminal, un presunto delincuente. Zapatero en los últimos años ha actuado como agente, como principal socio de la dictadura chavista, y mientras en España vendía
a la población, a la opinión pública, que era un intermediario para liberar presos políticos y facilitar la transición democrática en Venezuela, ahora estamos descubriendo, gracias a la valiente y rigurosa investigación de la UDEF, de la Policía Nacional, de la Justicia Española, que de eso absolutamente nada, que Venezuela era uno de sus negocios sucios gracias a sus contactos chavistas. Bueno, además, su jefe, su hermano político, su subalterno, su padrino, la mujer, el hermano, la mitad del gabinete, el expresidente y una docena de escándalos. ¿Cuándo caerá el gobierno más impresentable que ha tenido el viejo continente, Manuel? Ojalá pronto, pero lo cierto es que Pedro Sánchez no va a convocar elecciones en ningún caso. La única forma de sacar a Sánchez del poder será mediante una moción de censura y para eso requiere los votos de algunos de sus socios, especialmente los independentistas catalanes, algunos de ellos condenados por un golpe de Estado en Cataluña, que de momento se resisten a apoyar ningún tipo de moción de censura o esperar a las elecciones en el año 2027. Pedro Sánchez no pretende abandonar el poder de forma voluntaria, como tampoco en su día quiso abandonar la Secretaría General del Partido Socialista. Tuvieron que obligarle a dimitir. Intentó hacer un pucherazo dentro del Partido Socialista y prácticamente lo tuvieron que echar a patadas de su propio partido. Y luego, sin embargo, regresó. Este es el peligro de Sánchez. Una vez que se aferra al poder, no lo suelta ni con agua caliente. Ya, claro, el pueblo en las calles podría sacarlo también, pero eso es otra historia. Manuel Zapatero ha sido una figura usada por la izquierda internacional para certificar fraudes electorales como elecciones limpias y para legitimar dictaduras y narcodictaduras latinoamericanas. ¿Por qué tomó tanto tiempo que lo evidente se hiciera evidente? Bueno, la verdad es que ha llevado tiempo porque hasta que se ha descubierto esta trama, esta red internacional de tráfico de influencias, de corrupción, no había ningún indicio sólido sobre los negocios. Esta es la clave del asunto, sobre los negocios, el ánimo de lucro que presuntamente perseguía Zapatero con sus chanchullos con dictaduras criminales como la de Venezuela o como la de China. Ahora se han intervenido, gracias precisamente a la intervención de una de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, conversaciones privadas entre miembros de la trama relacionados con el chavismo y con el petróleo venezolano, en donde hablan directamente de Rodríguez Zapatero como un conseguidor, como un amigo del régimen a través del cual se puede hacer negocios no solo con Venezuela, sino también con la dictadura china y con el gobierno de Pedro Sánchez. Y vaya si son sucios. Además, la venta de comida descompuesta para los venezolanos viviendo en pobreza extrema a precios de caviar, la presión a las familias de presos políticos para que no molestaran a la dictadura y los negocios con petróleo prohibido, oro y diamantes dejan a Zapatero, ¿no?, un vulgar delincuente, como un mercenario desalmado y criminal. ¿Cuántos años de cárcel le esperan? Se habla de la posibilidad, según los cargos que ahora mismo pesan sobre él, de hasta 16 años de cárcel por delitos tan graves como tráfico de influencias o blanqueo de capitales, falsedad documental. Estamos hablando de delitos tremendamente graves. Y Dionisio, importante recordarlo, España, por desgracia, ha tenido graves escándalos de corrupción, pero el de Zapatero, es de lejos el más grave que ha conocido la historia de este país. Porque estamos hablando de una red internacional con vinculaciones con dictaduras criminales de primer orden y con tráfico de activos como petróleo, oro y materias primas por valor de cientos de millones de dólares. Claro. ¿Será su ahijado y su protector hoy en el poder su compañero de celda? Bueno, ahora mismo se acaba de abrir un nuevo escándalo de corrupción en España. La Guardia Civil ha registrado la sede del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque hay una investigación en curso que están investigando el pago por parte del partido en el poder, el pago a una red que se dedicaba a intentar sacar trapos sucios de jueces, policías, guardias civiles y fiscales que estaban investigando casos de corrupción del PSOE con el fin de frenar las investigaciones judiciales en curso. ¿Qué responsabilidad tienen los ciudadanos cuando normalizan el abuso, Manuel? Yo creo que mucha. Esto es muy importante. En una dictadura, al fin y al cabo, el dictador impone su criterio bajo amenaza de muerte o de represión o de cárcel. Pero en una democracia, los ciudadanos son corresponsables de lo que les sucede al país.
Y en este país, en España, tenemos un problema de cultura democrática, porque es una auténtica vergüenza que con todo lo que está pasando alrededor del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, del gobierno del PSOE, durante estos últimos años, todavía siga teniendo millones de votantes. El Partido Socialista, después de todo lo que está sucediendo, debería desaparecer. Sí. Claro, esos son todos los programas clientelares con los que los gobiernos populistas compran la conciencia a los votantes, ¿no? Hay que estudiar eso más a fondo. Manuel, para concluir, ¿cuándo imputan al partido en el poder por financiación ilegal? Dentro de muy poco, posiblemente antes de verano. Otra de las investigaciones en curso precisamente radica en la financiación ilegal del Partido Socialista a través de cupos petroleros. Estamos hablando de que el petróleo chavista, el petróleo venezolano, presuntamente ha financiado la campaña de Pedro Sánchez para presidir la Internacional Socialista, el grupo en el que se incluyen todos los partidos socialistas a nivel global, y también para financiar irregularmente al Partido Socialista. La corrupción no solo roba dinero, roba vidas, confianza y futuro. Y cuando la política se prostituye, la democracia empieza a cobrar un precio que siempre termina pagando la gente decente. Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Como siempre, es un privilegio tenerte en esta tribuna. Estamos ante la caída de un hombre miserable, siniestro, despiadado, corrupto y depredador, que traficó con el hambre, con la vida y con la libertad de millones de seres humanos. Un personaje cínico, cruel, embustero y moralmente descompuesto, que convirtió el dolor ajeno en negocio y la necesidad en método de dominación. Zapatero mal gobernó, fue verdugo con despacho, mercader de desgracias, saqueador de esperanzas, fabricante de miseria. América Latina tiene mucho que cobrarle. Zapatero quedará asociado para siempre a la infamia, al abuso y a la degradación humana. Pero llegó la hora de verlo entrar en la cárcel, la hora que tantas de sus víctimas esperan. Una de ellas, Loren Saleh, preso político venezolano, estuvo secuestrado en el Helicoide y en la tumba 4 años. Sufrió la represión y la tortura del régimen chavista apadrinado por Zapatero, quien le pedía a la familia de Laurent que no molestara a la dictadura. Loren Saleh es hoy activista y defensor de derechos humanos, vive en el exilio, pero pronto volverá a la tierra que le vio nacer. Loren, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué sientes hoy de ver a Zapatero viviendo la desgracia que se merece? Bueno, es de una otra manera la reivindicación de años y años de denuncias que fueron, que llevaron a amenazas, a descalificaciones de todo tipo. Zapatero es sin duda uno de los mayores responsables de la tragedia. Yo le llamo el padrino de la tiranía venezolana. Zapatero viajó más de 100 veces a Venezuela en los últimos años y se presentaba como mediador, hombre de paz y puente democrático, pero hoy un auto judicial le quitó la máscara y lo expuso como el capo de una mafia criminal asociada a dictaduras, narcotráfico y corrupción. Lo dijiste muchas veces. ¿Qué piensas de la investigación y cuánto más falta por salir? Bueno, esta investigación yo creo que va a ser uno de los hechos más trascendentales para Venezuela, América Latina, para toda Iberoamérica, porque esto tan solo es la punta del iceberg, como lo dice en el auto de imputación, una estructura criminal transnacional. Creo que después de la captura de Nicolás Maduro, este será sin duda el hecho más trascendental para la libertad y la democracia en América Latina. La narcocriminal Delcy Rodríguez era la llave del chavismo para negocios, petróleo y poder político, pero también se imponía en las cárceles. Zapatero decía que iba a Venezuela a mediar por la paz, pero si su interlocutora central era Delcy, ¿mediaba por los presos políticos o abría puertas para negocios corruptos con la dictadura? No, sin duda alguna, Zapatero nunca fue un mediador, él fue un carcelero también, él fue un custodio de los rehenes de la tiranía chavista, que mientras a nosotros, los estudiantes y jóvenes en Venezuela, se nos perseguía, se nos encerraba, se nos torturaba, se nos desaparecía, él hacía negocios con la tragedia venezolana. Mientras a las familias venezolanas comían de la basura por la hambruna a la que llevó el chavismo, las hijas de Zapatero cobraban sumas millonarias del régimen chavista. Ha sido de verdad, como yo lo llamo, el padrino de la tiranía venezolana, y por fin
Hoy las víctimas, que somos miles y miles, empezamos a ver finalmente justicia. El chavismo entendió muy bien que no bastaba con controlar Caracas, sino que necesitaba complicidad internacional, observadores, expresidentes, intermediarios europeos y voces supuestamente democráticas. ¿Fue Zapatero una pieza central de esa operación de blanqueamiento internacional de la narcodictadura? Absolutamente. Zapatero era el que coordinaba las operaciones para tumbar cualquier denuncia, cualquier acción que teníamos las víctimas y la diáspora venezolana en contra de los crímenes que se cometían en Venezuela. Cada vez que en el Parlamento español o en el Parlamento europeo nosotros hablábamos sobre las torturas y los crímenes en Venezuela, cada vez que solicitábamos sanciones en contra de los responsables de los crímenes en Venezuela, cada vez que solicitábamos apoyo para exigir la liberación de presos políticos, Zapatero y sus aliados tumbaban esto y bloqueaban cualquier exigencia. Y según las investigaciones que llevan a cabo el magistrado, incluso fue uno de los responsables de que en Venezuela se detuvieran a 2 españoles agentes de CNI. Es decir, él mismo se pagaba y se daba el vuelto, entregaba a personas y después negociaba sus liberaciones. La izquierda española, ante la narcodictadura de Caracas, eligió siempre la ambigüedad, el silencio o la justificación. Y la demagogia de Zapatero llegó a ser ofensiva. ¿Lo que se sabe hoy explica ese comportamiento? ¿Era todo negocio? Completamente, completamente. Mira, Zapatero representa a lo que yo le llamo la izquierda neocolonial, eurocéntrica y vulgar, que se dedicó a defender y a proteger a estos criminales. Y el responsable, Zapatero va a ser el responsable del hundimiento de la izquierda en España. Porque y esto también es responsable de los votantes y el electorado, que no tuvo capacidad de pensamiento crítico, que prefirió defender a estos personajes por miopía, por rencor, por resentimiento, y no a enfrentar la realidad, y era que tenían a un gran operador de la tiranía, y no cualquier tiranía, ojo con esto, de una narcotiranía. Y hablando de los ciudadanos, Laurent, ¿qué le sucede a la democracia cuando se comienza con concesiones pequeñas a la verdad, con abusos presentados como necesidad, con redes de lealtad disfrazadas de gestión, con subvenciones convertidas en anestesia y con una clase dirigente que se cree moralmente superior mientras actúa con una impunidad cada vez más insolente y vergonzosa? Se va construyendo una celda donde nos meten a todos. Y ahí es donde es importante que los ciudadanos asuman su responsabilidad y su deber como individuos que deben ser contralores y rectores del poder. El ciudadano debe tener una capacidad de pensamiento crítico y el voto debe ser la fórmula para castigar a aquellos políticos que usan el poder para enriquecerse y empobrecer a las personas. El chavismo utilizó siempre la represión, el hambre, la cárcel y el exilio como instrumentos de dominación. Si ahora se confirma que figuras como Zapatero y funcionarios de gobierno se beneficiaron de redes criminales ligadas a esos recursos, ¿qué debe hacer la ley? Debe investigar hasta las últimas consecuencias y poner ante la justicia a todos los responsables, españoles, venezolanos y de cualquier otra nacionalidad. Porque solo así podemos evitar que se repitan estos hechos. Una nación no cae solo cuando se arruina su economía, cae cuando se acostumbra a la indecencia. Laurent, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.